Magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy 11 de mayo de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 18 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miren Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especial de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Por favor, licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos, dé cuenta del orden. Dé cuenta del primer punto del orden del día, por favor. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y así atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Procedo, magistrado presidente. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora secretaria. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Gracias. Queda aprobada por unanimidad. Asimismo, solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Procedo, magistrado presidente. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 138/23 PL, promovido por el autorizado del Policía Vial adscrito a la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial de León, Guanajuato, autoridad demandada en contra del acuerdo emitido en el proceso administrativo 7166, segunda sala del 2022, en el que se tuvo a la autoridad demandada por contestando la demanda de manera extemporánea. El sentido que se propone es modificar el acuerdo recurrido para efecto de que se emita uno nuevo donde se tenga por oportunamente presentada la contestación de demanda. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Está a consideración del Pleno el proyecto de la ponencia. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada con el proyecto. Gracias. Queda aprobada por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 147/23 PL, promovido por el autorizado de la representante de Grupo Niavals, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, parte actora, en contra del acuerdo emitido en el proceso administrativo número 5292/tercera sala/21, en el cual se tuvo por no presentada la demanda promovida. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, señora secretaria. Esta consideración del Pleno, el proyecto de la ponencia y segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada con el proyecto. Gracias. Queda aprobada por unanimidad. Le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 162/23 PL,
promovido por el director general y apoderado legal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo 2016, diagonal tercera sala, diagonal 21, en la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias. Está a consideración del Pleno el proyecto de ponencia y segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada con el proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Asimismo, solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 186 diagonal 23 PL, promovido por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado dentro del proceso administrativo 629 diagonal tercera sala diagonal 23, en el que se desechó la prueba de informes. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias. Está a consideración del Pleno el proyecto y segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada con el proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 165 diagonal 23 PL, promovido por el síndico municipal del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 816 diagonal tercera sala diagonal 22, en la que se decreta la nulidad para efectos del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias. Está a consideración del Pleno el proyecto, segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 173 diagonal 23 PL, promovido por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado en el proceso administrativo 5759 diagonal primera sala diagonal 22, en el que se desecha la prueba de informes ofrecida. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Gracias. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto y segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 179 diagonal 23 PL, promovido por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia pronunciada en el proceso administrativo 1234 diagonal primera sala diagonal 22, en la que se decreta el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto y segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. A continuación, doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la tercera sala relativa al recurso de reclamación TOCA 62 diagonal 23 PL, promovido por la parte actora en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 1590 diagonal sala especializada diagonal 21, en la que se decretó el sobreseimiento por consentimiento tácito. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto y segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria, por favor.
Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la tercera sala relativa al recurso de reclamación TOCA 183/23 PL, promovido por la parte actora en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 940/4 sala -22, en la que se decretó el sobreseimiento por consentimiento tácito. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto y segunda sala con el proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por mayoría. Le solicito, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la tercera sala relativa al recurso de reclamación TOCA 198/23 PL, promovido por el inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad codemandada en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 5195/1 sala -21, donde se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. A continuación, doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la tercera sala relativa al recurso de reclamación TOCA 209/23 PL, promovido por la Oficina de Servicios al Contribuyente en el municipio de Guanajuato, adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 4440/1 sala -22, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la cuarta sala relativa al recurso de reclamación TOCA 174/23 PL, promovido por el autorizado del inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 395/1 sala -22, en la cual se decretó la nulidad de los actos impugnados. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, señora secretaria. A continuación, doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la cuarta sala relativa al recurso de reclamación TOCA 185/23 PL, promovido por el autorizado del inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 3638/1 sala -22, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable Pleno el proyecto y segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. A favor de continuar con el siguiente punto de orden del día, señora secretaria.
Doy cuenta de la ponencia presentada por la magistrada de la Cuarta Sala relativa al recurso de reclamación TOCA 187/23 PL, promovido por el apoderado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 4051/Tercera Sala/22, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, continúo con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias, doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Sala Especializada correspondiente al TOCA 188/23 PL, promovido por el director de lo contencioso en representación del director de Derecho de Vía en la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida dentro del proceso administrativo 647/Segunda Sala/19, donde se decretó la nulidad total del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Favor de continuar con el siguiente punto de orden del día, señora secretaria. Doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Sala Especializada correspondiente al TOCA 201/23 PL, promovido por el abogado autorizado de la parte demandada, en contra de la sentencia dictada dentro del proceso administrativo 1433/Primera Sala/22, donde se decretó la nulidad total del acto. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias, doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Primera Sala, correspondiente al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 1/23 PL, promovido por la parte accionante, en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial 1/Sala Especializada/22, en la que se determinó el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad patrimonial. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. A favor de continuar con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Para finalizar con las ponencias, doy cuenta de la presentada por el magistrado de la Segunda Sala, correspondiente al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 5/21 PL, promovido por el mandatario judicial del sujeto accionante, en contra de la resolución pronunciada en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 19/Sala Especializada/18, en el que se determina sobreseer el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señora secretaria. Está a consideración de este honorable pleno el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Primera sala con el proyecto. Tercera sala con el proyecto. Cuarta sala con el proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Doy cuenta del punto relativo a asuntos generales. Como primer asunto y en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos 4514 y 4843 de 2021,
703 y 4465 de 2022, los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito al advertirse que en dichos procesos las sentencias respectivas han sido emitidas. Consecuentemente, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. Prosiga con los asuntos generales, señora secretaria. Como segundo asunto, informo que fue promovida por la autorizada de la autoridad demandada la excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso 3121 de 2021. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente. Gracias, señora secretaria. Esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta a este pleno de ello. Continúe, por favor, señora secretaria. Como tercer y último asunto, informo que han sido recibidos los comentarios a las iniciativas de adicionar una fracción séptima al artículo 25 y una fracción cuarta al artículo 26 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, en la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y de adicionar un párrafo segundo a la fracción 27ª del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y un artículo 28 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, así como a la iniciativa a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración las opiniones jurídicas realizadas. Se somete a su consideración en votación económica las opiniones jurídicas realizadas. Quedan aprobadas por unanimidad. Se le instruye, señora secretaria general de Acuerdos, que remita las mismas de manera oportuna al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, y todos los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 18 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:53. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.